Si llega hasta aquí tu llanto se grita la tierra atrás de ti. Si llega hasta mí tu llanto. Bueno amigos, pues hace no demasiados días, en la Sala Villanos de Madrid se presentaba Borde Vivo, el nuevo trabajo de Ginel. Y para mí es un placer poder presentaros a Marta y a Mateo, que están por aquí. Os diría que las almas mater de este combo. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Oye, ¿qué pasó el otro día en Villanos? Que esto fue tan memorable como que hubo hasta telonero y todo. Sí, pues todavía, ha pasado una semana justo hoy y seguimos ahí un poco con la emoción, ¿no? Fue un concierto muy bonito, fue todo lo que queríamos que fuera, la verdad, y más. Pero sí queríamos darle su lugar a este disco Borde Vivo y la verdad es que se lo dio la gente que estuvo ahí, la noche que fue, todas las cosas que ocurrieron, la Sala Villanos, todo eso le dio su lugar, pero vamos, sin ninguna duda, fue una noche súper especial, la verdad es que sí. Y empezó el show además con una canción que se llama Grita. Sí, nosotras empezamos con Grita, nuestra parte. Grita, que es un tema que acaba de salir, lo acabamos de sacar. Pues lo sacamos como, no sé, pocos días antes del concierto. Fue un poco como la carta de presentación un poco del disco, ¿no? Que luego se presentaría el 20 de mayo. Sí. Además, canción que, si mal no recuerdo, está un poco construida por todo el equipo, por todo el grupo. Sí, realmente Grita es la primera canción que trabajamos como en conjunto, como banda, porque si bien, pues cada quien ha tenido como que su trayectoria y su carrera como artistas independientes, como solistas, y si bien Marta y yo fundamos el grupo hace ya poco más de año y medio, casi 2 años, recién el grupo como tal, con los 5 integrantes que somos hoy, pues tiene 1 año y esto es. Entonces, claro, Grita realmente fue un poco el conejillo de Indias que nos hizo encontrar nuestro sonido, la esencia. Estableció, ese tema le tenemos mucho cariño porque, musicalmente nos encanta y luego sí que estableció un poco el estilo, estableció también cosas extramusicales, o sea, estableció las dinámicas, la energía del grupo. Como que es un tema que nos representa mucho y que luego de eso pues desencadenó todos los demás temas, ¿no? Por ahí va la pregunta que os quería hacer. Quería saber eso, ¿cómo se trabajó en la sonoridad de este disco, de este Borde Vivo? Porque, claro, yo creo que si hay algo difícil es cuando poner a muchos cerebros pensantes de acuerdo en una misma sonoridad, en un mismo concepto sonoro. Y sobre todo porque cada uno tiene gustos distintos, ¿no? Pero creo que Borde Vivo es un disco bastante cohesionado a nivel sonoro. Oye, gracias Fernando. La verdad que nos alegra que lo escuches así, porque al final cuando uno es como creador y conoce el disco desde las entrañas, a veces uno pierde perspectiva, ¿no? Y es muy lindo escuchar pues los comentarios y la percepción del resto de personas, ¿no? Así que, primero que nada, eso, gracias. De nada. Y hombre, a ver, el disco ha sido una experiencia, no sé, extraterrenal, diría yo. A nivel musical, a nivel emocional, a nivel de horas de curro también. Ha sido, creo que, una experiencia maravillosa, pero ha sido, la verdad, que una experiencia nueva. Yo, como cada quien, ¿no? Cada integrante de Ginel, realmente como músicos independientes, hemos trabajado como músicos, como productores, como compositores en diferentes proyectos, pero creo que en no sé, ¿viste? Cuando hay diferentes ingredientes y que se ponen juntos y de pronto algo especial sucede. Yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? Las canciones inicialmente, usualmente la manera de componer de Ginel parte un poco de Marta como escritora, de la parte más como lírica y melódica. Y
inicialmente empezaba yo dándole forma a la producción, pero luego se sumó León a poner también León, que es el bajista, que empezó a imprimir un poco su estilo. Luego también Lev, que es el trompetista y trombonista, a crear muchas melodías encima. Luego Ramón también, que es un guitarrista con el que tocamos mucho, o sea, en otros proyectos, y luego ya se involucró al 100% en Grinel. También tiene una personalidad muy curiosa. Entonces realmente a nivel musical todos tenemos como influencias de muchos lados distintos. O sea, Ramón es colombiano y él toca, bueno, mucho neo soul y también champeta y músicos colombianos de Cartagena. Luego yo soy peruano y he tocado mucha música afroperuana, pero también jazz y latin jazz y rock y luego, o sea, claro, cada quien tiene, ¿no? León, que estudió también en Nueva York jazz y tiene toda la onda realmente neoyorquina, que tiene una esencia muy especial. Luego Marta, que viene escribiendo y tocando música y componiendo con su guitarra, también como en la onda un poco latina. Entonces, realmente todos tenemos una cosa, bueno, y Lev, ¿no? Que viene de tocar en muchas brass bands, de tocar la tuba, tocar la trompeta, tocar la flauta, tocar el trombón. También, bueno, también terminó como la carrera de jazz y tiene como un bagaje súper loco, y encima es el ucraniano más salsero que existe, porque se sabe todas las canciones de salsa del mundo y toca ahora con grupos de salsa y todo, y le encanta. Entonces como que musicalmente todos tenemos, están en una explosión de géneros y de cosas, y eso es como muy mágico, pero luego personalmente, ya químicamente, ha habido un encaje realmente mágico, ¿no? Y que ha permitido que todos, que sea un grupo muy democrático, que todos podamos como expresarnos, y siento que es un grupo en el que cada quien como que aporta y hace que brille la personalidad de cada uno, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha hecho que el disco pues tenga esa sonoridad tan definida, como dices, ¿no? Creo que es un poco entregarse a la personalidad y a la espontaneidad de cada quien, que ha resultado pues en algo bastante naturalmente como cohesionado, ¿no? ¿Por qué Borde Vivo? ¿Quién o por qué circunstancias se quedó ese nombre? Pues fíjate que lo del nombre de los discos me parece que es un tema, ¿no? Porque Eso dice que las cosas más difíciles de hacer. Claro, porque podríamos, pues una de las opciones fue Grita, precisamente por esta cosa, ¿no? Que tiene esta canción emocionalmente. Que no se apetece. Pero hay, no sé, hay otras de las canciones de Borde Vivo que no son tan Grita. Entonces fue como, tenemos que encontrar algo que ponga todo un poco en común. Y Borde Vivo, así como Grinel en general, que siempre trabajamos las cosas desde lo artesanal en todos los sentidos, desde la emoción también. Entonces creo que era interesante que el nombre del disco como que nos llevara un poco a esa cosa de crudo. Entonces, bueno, el caso es que a Borde Vivo se le llama Ay, perdón, que tenemos aquí a Cali también, que quería participar, le estaba yo viendo venir. Que entre bueno, también. Que entre también. Mira, Borde Vivo, a la madera que está sin tratar, al borde de la madera que está sin tratar, se le dice que tiene el borde vivo de la madera. Ajá. Y desde ahí, desde ese material, desde esa crudeza, pero a la vez de esa elegancia y esa belleza, empezamos a tirar, y también fue bonito. Nosotros utilizamos mucho, no es lo mismo, ¿no? Pero papel rasgado, ¿no? Como de los procesos de cortar partes y poner las cosas juntas hasta llegar como a una obra, ¿no? Pues un poco esa idea del borde vivo de las cosas nos llamó mucho la atención. Y luego, más allá del significado, ¿no? Del uso que se le da, como más literal, ¿no? Como, claro, más allá de esto, pues está muy guay, ¿no? Pensar como en que en el borde pasan cosas que te hacen sentir muy viva, ¿no? O sea, siempre como jugar con esto, bueno, como darnos cuenta de que al borde de las emociones se siente todo de otra forma, ¿no? Entonces, en todos los sentidos. Y yo, al final, Borde Vivo, todas las canciones del Borde Vivo, de una forma o de otra,
tratan de eso o parten de eso, de estar al borde de una sensación en el mejor de los sentidos también, ¿no? Como al borde de esas sensaciones, de esas emociones donde se vive todo como con mucha más intensidad. Entonces, por eso se quedó Borde Vivo y la verdad que cada vez me gusta más. Cada vez nos representa más. Sí, es muy guay. Os voy a confesar que yo cuando vi el título dije, ¿será que tiene que ver con el hecho de que hay cosas que pasan más allá del centro de todo y que en las periferias hay cosas tan interesantes y dinámicas como en el propio centro, que a veces es lo más inamovible? Por ejemplo, en una galaxia el centro es lo más quieto y sin embargo todo se mueve en torno desde los bordes. Así lo pensé, ¿eh? Hermoso. Ya tenemos una nueva definición que nos vamos a... Prometemos citarte, ¿vale? Pero nos quedamos con eso. La verdad es que es guay, porque sí es verdad que muchas de las decisiones que estamos tomando o que nos estamos permitiendo tomar ahora también, que todo está como dentro de todo tomando forma, ¿no? Pues las estamos decidiendo desde ese borde en que las cosas no están tan definidas y podemos jugar con esa libertad. Entonces, esa parte del borde en que todo por su movimiento está más vivo también es parte del disco, ¿no? Y es verdad que, o sea, ahora que lo mencionas, pues es un nombre bastante abierto, ¿no? Y creo que eso es lo bonito del arte, es también, en muchas de nuestras canciones también, las letras nunca son tan literales porque es maravilloso, porque al final el oyente, el receptor termina de crear la canción. Y eso es pues lo más bonito de la música realmente, ¿no? ¿Cuándo supisteis que esas canciones que conforman el disco tenían que estar en un disco y no tenían que salir sueltas y deslavazadas? Pues fue un proceso bastante, diría yo, como centrado, en el sentido de que pues cuando decidimos fundar el grupo no teníamos una dirección muy clara. Mejor dicho, teníamos la dirección, pero no teníamos como que el camino. Entonces, realmente fue como, bueno, cuando recién iniciamos el grupo, grabamos 3 temas en formato live session que los grabamos en un estudio, sin cortes de cámara y sin edición de audio, o sea, como muy crudo. Que esos, bueno, se pueden encontrar en YouTube. Y así inició el grupo, Atrido. Pero luego de seguir componiendo, luego de ir tocando con diferentes personas, pues sentimos que esa necesidad como de comunicar algo de una manera más como conceptual y más cohesionada. Y así que bueno, así fue como nació la idea de concatenar diferentes temas que tengan como que una misma esencia, ¿no? Y fue cuando estábamos con León Sierra, con nuestro bajista, que estábamos haciendo maquetas, grabando y produciendo muchas maquetas en casa, y luego fue como que escuchar realmente nuestra propia creación y decir, vale, cuáles realmente tienen un hilo conductor narrativo, estético, musical, y así fue como quedaron estas 8 canciones que tiene Borde Vivo, que la verdad es un disco corto, que en el fondo no, o sea, hubo un momento de duda, ¿no? De hacer un disco tan corto, pero luego fue como que, vale, creo que es bastante honesto, porque sentimos que si metemos otro sería como de relleno. Entonces fue como, mira, nos quedamos con un disco cortito que realmente nos represente y para adelante. Y es verdad que hoy por hoy, ya luego de un año y pico de haber currado en el disco, pues hemos ido componiendo otras canciones que tocamos en directo y que efectivamente, si es que hoy volviésemos a grabar Borde Vivo, pues probablemente estarían en el disco, ¿no? Pero bueno, es parte del directo. Sí, no, creo que además 8 canciones tampoco, o sea, está bien, está a camino entre el EP y el disco de larga duración. Tampoco está justo ahí. Es que no, hay discos que no piden tantas canciones, no por el número de canciones, sino por el mensaje, porque se puede dar un mensaje lo suficientemente claro o comunicar con la suficiente entidad con 8, con 6, con 5 canciones. Totalmente. Sí. De hecho, como anécdota, te puedes creer que compusimos un tema para Borde Vivo que no está en el disco Borde Vivo. Toma ya.
Sí, en este proceso de elegir qué canciones queríamos que estuvieran en el disco, pues de repente nos pidió, pues bueno, un poco mezclado por, jolín, son pocas canciones, sonó tal, estamos transmitiendo lo que queremos tal, y compusimos un tema así y al final se ha quedado fuera, porque estaba bien como ha quedado y ya está, y quizás algún día grabemos ese tema y salga como Claro, aparte, ¿no? una edición especial o algo así. Claro. El borde más vivo, yo qué sé, cosas así. Totalmente, total. Sí. Bueno, ¿y qué sentisteis cuando se pulsó el último botón? El disco estaba ya terminado y ya pues estaba preparado para ser un poco más de todos y un poco menos vuestro. Claro, a ver, yo no sé, yo diría que haciendo un poco el recuento, ¿no?, de todo el proceso del disco, yo diría que la sensación fue de realización artística y personal y colectiva. Yo creo que hubo esa sensación colectiva de cuando sabes que lo has dado todo en el proceso y que no podías haber dado más y es una entrega total. Yo creo que esa fue la sensación. Sí, o sea, cuando desde el proceso de la composición, desde la preproducción, luego cuando fuimos a Mova Studios, que está ahí en Alcalá de Henares, a grabar también, que es un entorno donde hay mucho, se respira mucho el arte, hay mucho espacio para tomarte las cosas con calma, para grabar las cosas y darle como que ese espacio que el arte necesita. Pues fue como que maravilloso y creo que parte de este disco también se lo debemos a esta gente que ha participado con nosotros, ¿no? Que bueno, Martín y Daniel, que son los que mueven, o los dueños de Mova Studios, que nos dieron el espacio de una manera en la que permitieron, ¿no?, que este disco nazca y tiene parte de ello sin duda. Y luego también el tema de las mezclas, ¿no?, que también es otro proceso bastante importante en la producción. Y creo que como todo este disco ha nacido de tanta emoción, de tantas ganas de darlo todo, cuando llegamos al punto de las mezclas, pues era como, ¿y ahora con quién mezclamos todo esto?, ¿no? Y teníamos como muchas opciones sobre la mesa, pero luego sucedió algo bastante curioso, que es que teníamos como muchas referencias de grupos y sonoridades que nos gustaban, y nos dimos cuenta que en gran parte muchos de esos grupos eran grupos de la movida actual que fusiona como el soul, un poco el jazz contemporáneo en Londres. O sea, como hay referencias de otros lados, pero había como un gran porcentaje de música de Londres que nos gustaba. Uh-huh. Y revisando los créditos de esta música que nos gustaba, pues nos dimos cuenta que había un nombre que se repetía bastante, que era Oli Barton Wood, que era pues un productor y mixer que había trabajado con un montón de artistas que a nosotros pues nos encantaba realmente, a nivel como musical y a nivel también de producción, a nivel sonoro. Y fue como, oye, ¿y si le escribimos a este tío? y bueno, era como, bueno, probar suerte y ver qué onda. Me metí a la página web, saqué el correo electrónico, le escribí un correo, le conté un poco del proyecto, le conté un poco del disco, le mandé las maquetas, incluso antes de ir al estudio a grabar, sin ninguna esperanza, confieso. Pero bueno, al cabo del día siguiente, básicamente respondió él, y nos puso en contacto también con su manager, empezamos a ya hablar, y luego él volvió a responder que había escuchado las maquetas y que le parecía súper interesante el proyecto, y la verdad es que es un tío que trabaja con gente bastante tocha en el mundo del soul y del R&B, y la verdad es que genuinamente le interesó el proyecto. O sea, no daba esa sensación de que estábamos trabajando con un superestrella y que estaba un poco por encima, sino más bien una persona súper buena en lo que hace y súper humilde y súper comprometida, ¿no? Y que mostró un genuino interés en el proyecto y al final terminamos yéndonos a Londres a mezclar el disco con él, y entonces luego de todos esos procesos, pues el disco efectivamente suena como realmente nosotros soñábamos. Entonces cuando ya recibimos los máster finales y todo, fue como, vale, vamos a presionar el botón de realización completada, porque claro, hacía mucho trabajo y mucho todo, pero ha sido maravilloso. Sí, porque ¿cuándo empezáis a dar los primeros esbozos de lo que iba a ser este disco? Pues ahora hemos sacado Grita hace un par de semanas, ha sido el primer sencillo que hemos sacado, y
Y la verdad es que vamos a tomarnos bastante con calma el tema de los lanzamientos porque es un tema bien desgastante. Que ¿cuándo empezamos a lanzar música, dices? No, te preguntaba hace cuánto tiempo fue que empezasteis a pergeñar lo que iba a ser el disco en sí. Ah, vale, perdona. Pero gracias por la información adicional que no te había preguntado. Pues realmente en junio del año pasado empezamos a grabar las maquetas a todo rabo. En julio también. En agosto nos encerramos en el estudio todo el mes. En septiembre revisamos todos los tracks. Estábamos hablando con el mixer. En octubre nos fuimos unas semanas a Londres a mezclar con Oli. Y luego, entre que volvimos, hicimos algunos ajustes ya del mix y luego el mastering, pues sí, ha sido desde junio un sin parar hasta enero que ya teníamos los masters listos y bueno, y luego empieza el tema de diseño, que ahí Marta es la que se encarga de toda la parte como más visual del proyecto y luego a producir también el concierto de la Sala Villanos y al final, bueno, como básicamente nos autogestionamos, pues parece mentira, pero los días, las semanas y los meses se van como agua. Sí, es verdad. Oye, ¿qué relación tenéis con Nico Saba? Es una muy buena pregunta. Hace poco tiempo estuvo aquí también, en estos micrófonos. Sí. Muy bueno, pues Nico es peruano, igual que yo. Y Nico tiene una banda, pues Canaco y el Tigre, como ya sabrás, sí. Que bueno, pues en Latinoamérica, en Perú, pues hicieron un trabajo muy importante, son una banda muy reconocida, diría que es una banda de culto del indie latinoamericano. Y es música realmente increíble. Y me contactaron este año para hacer la gira europea con ellos como baterista. Y pues claro, me embarqué con ellos en este viaje y fue curioso porque yo a Nico no lo conocía personalmente y en este viaje, bueno, pues tú sabes que en las giras pues se comparte mucho, hay momentos como muy entre momentos muy positivos de mucha alegría y momentos de más estrés, de tal, es como que al final convives, ¿no? Y te conoces mucho. Y la verdad que hicimos una química muy bonita. O sea, Nico se ha convertido, pasó de ser una persona que sabía quién era porque me encanta su música, a ser un amigo que le tengo muchísimo cariño. O sea, es una mezcla bonita de cariño y admiración. Y nos llevamos súper bien, o sea, como que ya mantenemos una comunicación constante, nos vemos, quedamos y tal. Entonces, de hecho, en la última fecha de la gira, que fue en Madrid, pues invitamos a Marta, porque también la conocieron, y Marta se cantó uno de los temas del nuevo disco de Kanaku ahí en el Movistar Arena, y la verdad que, bueno, también hubo mucha química con Marta, entonces fue como, oye, Nico, ¿qué te parece si hacemos una colaboración para este tema? Y le enseñé un tema que en verdad pensamos que encaja de maravillas, y le enseñé el audio del ensayo y me dijo, vamos a hacerlo. Le encantó y se sumó. No se lo pensó mucho, ¿no? Es una persona súper creativa en muchos sentidos, ¿no? No solo musicalmente, sino tiene una visión artística muy, muy bonita, muy interesante, o sea, ni siquiera así romantizada, como tiene una forma de ver las cosas, el arte, la vida, de pensar y todo, que es muy guay conocerlo, ¿no? Y escucharle y en ese sentido a mí me encanta como persona, como artista. Es una persona que nos inspira realmente, ¿no? Sí, la verdad es que tiene ahí sus reflexiones que son para pararse a escucharlas, ¿no? Y no, la verdad que es una persona muy, muy, muy interesante y pues a la que queremos mucho. Entonces, bueno, ha sido brutal poder contar con él en este concierto 100%. Ha sido muy divertido. Sí, a mí la verdad que me dio la sensación de ser un tío muy interesante, de estos que te podías estar charlando con él 2 horas y aprendes un montón de cosas. Que me dio una lección magistral de música peruana que ni os imagináis. Sí. Además, Nico habla de muchas cosas, ¿no? Pero una cosa que cuenta muy bien o que ha contado muy bien en una entrevista hace poquito que le han hecho, creo que a raíz de una sesión en vivo que tiene grabada en un estudio también, que graban todo en vivo en cinta, bueno, creo que ha sido a raíz de eso. Pero habla de lo
importante de la comunicación que se crea entre los instrumentos y los músicos cuando todo suena y ocurre en directo, en vivo, ¿no? Y yo creo que Ginel conecta mucho con eso, ¿no? Nosotros hace ya tiempo que, bueno, desde el principio decidimos no utilizar secuencias, no utilizar sonidos grabados, ¿no? Pregrabados y demás. Y jugamos siempre con lo que tocamos, ¿no? Con lo que cada uno con su instrumento elige. Hay también mucha improvisación, obviamente hay cosas que están, muchas de las cosas están ya... Claqueta, pistas, secuencias pregrabadas, tratamos de, las evitamos realmente. Y es muy bonito porque al final una toca de otra manera y en los directos es otra forma de hacer música. Y Nico tiene una reflexión acerca de eso que me parece súper acertada, ¿no? Que habla de que al final hay una comunicación entre los instrumentos que es imposible que ocurra si el sonido ya está grabado. Entonces, esa entre otras tantas, ¿no? Y pues es una persona... Hay una filosofía increíble, sí. Sí, total. Bueno, oye, ¿dónde está Ginel en redes sociales? ¿Dónde nos encontramos? Pues mira, ahora mismo... estamos sobre todo en Instagram. Te iba a decir, nos encantaría estar en más sitios, pero te mentiría. Hay demasiado para estar, sí. No, la verdad que sí, que estamos en Instagram sobre todo. Subimos también contenido a YouTube. Y en plataformas hemos subido Grita a Spotify y... a todas las plataformas. Grita está en todas las plataformas. Y el resto del disco, pues iremos sacándolo también. Sí, el tema de las plataformas es un tema que ¿cómo explicarlo? Es bastante... Es todo un mundo, sí. Es un mundo y es bastante difícil de posicionarse y de colocarse, ¿no? Porque claro. Por un lado, como proyecto independiente nuevo, quieres llegar a la gente que puede conectar con tu música y quieres darte a conocer y todo esto, y las plataformas pues son un medio bastante bueno para eso, pero luego está todo el tema de más moral, ¿no? Y ético de las plataformas, y que si invierten dinero en compra de armas y demás, y tú dices, yo no quiero participar de eso realmente, si yo hago música con una filosofía y una ideología totalmente opuesta a eso, ¿no? Entonces como que no queremos por un lado alimentar ese sistema, pero también dices, quiero crecer, necesito herramientas. O sea, al final es un tema que lo debatimos mucho en el grupo y pues sí que estamos en las plataformas para que la gente nos pueda escuchar y poder ir pues, crecer, pero yo creo que si Ginel fuera una banda internacionalmente reconocida y con mucho empuje y mucha influencia a nivel pues prensa, a nivel otros grupos, a nivel industria musical, pues creo que igual nos la pensaríamos 2 veces antes de estar en todas las plataformas, ¿no? Pues ahí tendríamos la excusa para comprar el disco en físico. No, es que totalmente. De momento está Grita fuera, pero el 20 de mayo fue una presentación del disco, aunque solo está en físico y en directo. Ajá. Esto es algo que, es una decisión tomada un poco desde ese borde que se mueve y en el que pasan cosas. El borde vivo, sí. Desde el borde vivo. Entonces, pues todavía tenemos margen un poco para decidir. Obviamente el objetivo es que nos escuche la mayor cantidad de gente posible, pero tratando de respetar un poco también todo lo demás, ¿no? En la medida de lo posible, en que podamos. Así que sí, bien. Así es. Marta, Mateo, que me ha encantado charlar con vosotros este ratito y que me presentéis este borde que está más vivo que nunca y tiene que estar mucho más vivo, porque seguramente en verano pues habrá que tocar por ahí fuera, ¿no? Pues sí. Totalmente. Pues estamos ahí dándole a tope a la comunicación, a seguir creando música para eso, para seguir rodando y que el proyecto vaya llegando a nuevos lugares, nuevos oyentes. Sí, tenemos ahí algunas fechas por confirmar este verano, pero esperamos tocar mucho, lo iremos anunciando. Pues yo invito a que se acerque todo el mundo a vuestras redes sociales, que ahí seguro vais a ir poniendo todo puntualmente. Genial, súper. Muchísimas gracias por hacer radio juntos. Muchas gracias, Fernanda, ha sido un placerazo. Gracias.